Bienvenidos, vamos a ver ahora las funciones. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario, que opera con uno o más valores y devuelve un resultado, que aparecerá directamente en la celda, o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es nombre de la función, el argumento 1, argumento 2 y por último un argumento n. Todos estos argumentos están separados por punto y coma. Y siguen las siguientes reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. Los argumentos deben de separarse por un punto y coma. Hay otras máquinas donde el separador de decimales es coma, así que tendríamos que verificar eso dentro de Excel. Suma de la celda 1 hasta la celda C8. Nos dice que tenemos la función suma, que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El operador dos puntos nos identifica un rango de celdas, es decir, desde la celda A1 hasta la celda C8. De esta manera indica todas las celdas incluidas entre estas dos. Así la función anterior entonces sería el equivalente a igual la suma de todas las celdas desde la A hasta la 8, desde la B1 hasta la B8 y desde la C1 hasta la C8. Sería la suma de todas esas celdas. Las fórmulas pueden contener más de una función y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula. Por ejemplo, nos dice aquí suma desde la A1 hasta la B4, división, suma desde la C1 hasta la D4. Aquí tengo dos funciones, todo eso dentro de la misma fórmula. En este caso va a dividir los resultados. Insertar función con el asistente. Nos situamos en la celda donde queremos introducir la función y luego hacemos clic en fórmulas. Desde ahí podemos insertar la función que queremos usar. El botón es el FX. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que es este cuadro de aquí. Se selecciona la categoría, luego se selecciona la función y por último se hace clic en aceptar. Además aparecerá el cuadro de diálogo de argumentos de cada función, donde nos pide introducir los argumentos de la función. En el recuadro número 1 hay que indicar el primer argumento, que generalmente será una celda o rango. Para ello se debe hacer clic en el botón de al final de la barra. A continuación se selecciona el rango de las celdas o las celdas deseadas como primer argumento. Es decir, dentro de esta barra puede ingresar el primer valor y así sucesivamente, o de frente puede ingresar todo el rango de celdas. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, quiero hallar estas operaciones en estas celdas con estos datos. Primero, la suma. Escojo esta celda, me dirijo a fórmulas, me dirijo a insertar función, me aparece la ventana y lo que quiero hallar es suma. Es lo primero que aparece. Le digo aceptar y aquí me dice que escoja el rango. Puedo escribirlo, en este caso yo sé que es la L31 hasta la N31 y lo escribo así, L31 hasta la N31 separado por dos puntos. A aceptar y listo, me devuelve la suma. Ha sumado 11 más 1 y más 10. Voy a insertar ahora un promedio.
pero esta vez voy a hacerlo desde la misma barra. Mira, aquí hacemos clic y aparece la misma ventana. En este caso escojo promedio, aceptar, y aquí voy a ingresar ahora cada uno de los datos. Borro esto, va a ser L32, en el número 2 va a ser M32 y en el número 3 va a ser N32. Tanto en la primera vez que ingresé los datos como en esta es lo mismo, ¿ya? Pero como te has dado cuenta, la primera es mucho más fácil. Presiono aceptar y me devuelve el promedio de estas tres celdas. Ahora voy a ingresar el máximo. Pestaña fórmulas, insertar función, escojo max, aceptar, escojo los números, todo ese rango de celdas y aceptar. Ahora el mínimo, insertar min, puedo buscarlo aquí, mínimo, a aceptar, escojo el rango de celdas y aceptar. El máximo toma el rango de celdas y me devuelve el valor más alto. El mínimo toma el rango de celdas y me devuelve el valor más bajo, que en este caso es el 4. Listo, de esta manera puedo usar el cuadro de funciones. Vamos a agregar ahora, o vamos a conocer, dos cosas muy importantes: las funciones anidadas y los botones de autosuma. Las funciones anidadas utilizan una función como uno de los argumentos de otra. Puede anidar hasta 64 niveles de funciones. La siguiente fórmula suma un conjunto de números desde la celda G2 hasta la celda G5. Solo si el promedio de otro conjunto de números es mayor que 50. Lo vemos aquí abajo. Nos dice que si el promedio de los valores de este rango de celdas es mayor a 50, se realiza esta suma. Y si no se cumpliera, me devolvería 0. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces las funciones anidadas son funciones dentro de otra función. Por otro lado, los botones de autosuma se encuentran en la pestaña Inicio, y estas nos permiten realizar la función de suma de forma más rápida. Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la derecha del botón. Es un botón desplegable. Y estas son las otras funciones. Es como si fuera un atajo de las funciones más comunes que usamos. Y podremos utilizar otra función que no sea la suma. Vamos a ver cómo funcionan estos dos conceptos. Primero, quiero hallar aquí el promedio. Voy a hacerlo desde un botón de autosuma. Inicio, clic en el desplegable y escojo promedio. En ese caso, automáticamente ya va a detectar estos dos números. Entonces, simplemente cliqueo uno, punto y coma, escojo el segundo y enter. Clic, me dirijo a la esquina y arrastro. Entonces lo que acabamos de hacer es una función de autosuma, aunque en este caso hemos hallado el promedio. Ahora voy a escribir aquí una condición. Voy a escribir aprobado o desaprobado. Para eso debo tomar esta condición. Si el promedio es mayor a 10.5, la condición es aprobado. Caso contrario será desaprobado. Para eso escribo igual. La función de condicional es si. Dentro de la función escribo la prueba lógica. La prueba lógica va a ser otra función, que es el promedio. Promedio de estas dos celdas
es mayor a 10.5, punto y coma. Ahora vamos a escribir el valor de la función si es que fuera verdadero, es decir, si es que se cumple la función. Si se cumple que el promedio de esos dos números es mayor a 10.5, debe colocar en la celda el texto de aprobado. Caso contrario, desaprobado. Ahora, cuando ingresamos texto de manera así literal, debemos incluir las comillas, ¿ya? Comillas entre aprobado y comillas entre desaprobado. Enter y me devuelve el texto. En este caso el promedio sí es mayor a 10.5, así que por eso me devuelve aprobado. Arrastramos esta función y puedo ver aquí entonces cuáles han aprobado y cuáles han desaprobado. Listo, entonces como pueden ver, he utilizado la autosuma para hallar un promedio básico y he utilizado una función anidada, es decir, una función dentro de otra. En este caso he utilizado promedio dentro de la función condicional si. Hasta ahí el tema de hoy, nos vemos en el próximo video. Bienvenidos, vamos a conocer ahora las funciones matemáticas. La primera función va a ser absoluto. En este caso lo que hace esta función es devolver el valor absoluto de un número, es decir, el mismo número pero con signo positivo. Recordemos que el valor absoluto siempre va a ser un número con signo positivo o sin signo. Tenemos como ejemplo los números menos 78 y menos 86. Además he agregado un número positivo. Para el valor absoluto simplemente escribo igual apps, doble clic si deseo, o si no continúo con la fórmula, clic en el número, cierro paréntesis, enter. Como pueden ver, me ha devuelto el valor de 78. Arrastro y me devuelve los valores en positivo.